Para que comencemos o continuemos, más bien dicho, ¿verdad?, con nuestro estudio, y vamos a leer en esta ocasión el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, amados hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 30 en adelante. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Dicen amén cuando lo encuentran ahí, hermano. Vamos a leer la palabra y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hasta ahí, hermano. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das, nos concedes nuevamente de poder estudiar, Señor, tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te rogamos para que tú nos ilumines y que todos podamos ser edificados, Señor, podamos aprender de tu palabra, podamos, Dios mío, recibir, Señor amado, de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. A su nombre. Tomen su asiento, amados hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces en este tópico, tema que nos quedamos el martes pasado y que dijimos que era bien, pero bien importante, hermano. Y me recuerdo que dijimos que esta parte de la doctrina de la unicidad o de lo solo Jesús, que es la doctrina que estamos estudiando, ya estamos llegando al final, se puede decir que esta parte se puede considerar, hermanos, como la más peligrosa, porque ya vimos, ¿verdad?, que los solo Jesús tienen muchas similitudes con lo que es una iglesia cristiana verdadera de sana doctrina, en que, bueno, se mueve prácticamente igual que una iglesia cristiana, amén, bíblica. Pero en estas doctrinas de lo que es la Trinidad, que ya vimos todo eso, pues ellos se alejan de lo que es la doctrina bíblica. Y esos son fundamentos básicos, hermano, del Evangelio. O sea que hay doctrinas, o sea que, perdón, en cuanto a las doctrinas, ahí, hermano, no se puede hacer ninguna concesión, es decir, no se puede ceder lugar y decir, bueno, aunque ustedes no crean por ejemplo, en la Trinidad, ustedes son nuestros hermanos. Aunque ustedes no crean en el bautismo en agua, ustedes son nuestros hermanos, como quiera. No, son doctrinas esenciales de la Biblia. Y si alguien no está, hermano, enseñando esas doctrinas o creyéndolas, no puede considerarse como una iglesia cristiana genuina. Y eso es precisamente lo que sucede con lo solo Jesús o la unicidad. Entonces hoy vamos a enfocarnos, hermano, y esperamos, ¿verdad?, que podamos terminar, aunque sea este tema que considero muy importante, sobre la negación del Hijo de Dios que hace la unicidad y cómo esta doctrina, hermano, pone en un peligro el alma, se puede decir, de las personas que están metidas en esta enseñanza. Porque acabo de leer un texto que está claro, hermano. Imagínese usted, el Evangelio de Juan es el Evangelio que nos enseña profundamente acerca de la deidad de Jesucristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Amén. Es un documento, el Evangelio de Juan, que fue escrito principalmente para esto que acabamos de leer. Imagínense lo que está diciendo Juan, y si no es importante creer en la doctrina del Hijo de Dios, tal y como lo enseña la Biblia. Juan dice que todo el Evangelio de Juan se escribió con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Lo leyó ahí bien? Amén. Que la gente, ¿qué?
crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando la gente cree esto, ¿qué dice la Biblia que sucede? ¿Están ahí? Para que creyendo tengas vida en su nombre. Está hablando de la vida eterna. Entonces, de aquí es donde se desprende, hermano, la importancia de creer, amén, la doctrina del Hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, amén. Y ya nosotros vimos el martes pasado que la unicidad o la doctrina de los solo Jesús creen, a ver, alguien que se recuerde qué es lo que enseñan los solo Jesús acerca del Hijo de Dios. ¿Qué dicen los solo Jesús que es el Hijo de Dios? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ese es en cuanto, ¿verdad?, a la deidad, pero acerca de la doctrina del Hijo de Dios. Acuérdense que vimos que ellos creen que Hijo de Dios, amén, ellos dicen exactamente que Jesús es la parte, perdón, que el Hijo de Dios es la parte humana de Jesús. La parte espiritual es el Padre. Note por favor el enredo, hermano, y aquí es donde empieza, y aquí tenemos que parar bien las antenitas para poder captar todo eso. Ellos enseñan que el cuerpo de Jesús es lo que la Biblia llama el Hijo, no a Jesús en sí mismo, sino a su carne. Entonces por eso es que dice que cuando el Padre hablaba del cielo, el que hablaba en realidad pues era el Espíritu que estaba en Jesús, el cual es el Padre, y hablaba del cielo, y la carne ahí estaba abajo, pero la carne no hablaba, sino que el que hablaba era el Espíritu. Ya, entonces ahí vimos que caen en la herejía del nestorianismo, que ya explicamos, no quiero volver otra vez, ¿verdad? Pero donde hacen una división y ponen prácticamente dos personas en Cristo. Ellos nos critican y dicen que nosotros somos politeístas porque creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo ellos, al decir que el Espíritu habla separado de la carne de Cristo, también están dividiendo a Cristo en dos personas, si ese fuera el caso, y se convertirían en politeístas. Entonces, pero bueno, hoy vamos a continuar, hermano, y vamos a ver que, como hemos señalado anteriormente, ya para saber si una doctrina es real, genuina, pegada a la Biblia, hay que ver lo que ellos enseñan acerca de Cristo. Entonces ellos, como dijimos, enseñan que el Hijo es la carne, la parte humana, que el Hijo tiene un principio. ¿Cuándo es que comenzó el Hijo de Dios a existir? Dice la unicidad, cuando nació en Belén de Judea, o cuando estuvo o fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Hasta ahí es que comenzó a existir el Hijo de Dios. Antes de ahí no existía. Amén. Esa es la idea de ellos. El Hijo de Dios, entonces, como llegó a existir en la encarnación, va a venir un momento en el que el Hijo de Dios también dejará de existir para siempre. Y entonces todo será solo Jesús, porque es la idea de ellos. Y ellos citan 1 Corintios capítulo 15, más adelante quizá lo vamos a citar, donde dice que al final de todo Cristo le entregará el reino a su Padre, para sujetarse a su Padre y que el Padre sea todo en todos, hermano. Pero vamos a ver, ahora vamos a ver por la Biblia que no se puede negar la preexistencia del Hijo de Dios. Vamos a ver entonces, hermano, que el Hijo de Dios es preexistente a la encarnación. Es decir, cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no habla nada más cuando se encarnó, sino que habla de que siempre ha existido. Entonces está claro en la Biblia que el Hijo de Dios ha existido eternamente junto al Padre y que no vino a existir al momento de la encarnación, como afirman los de la unicidad. Jesús mismo, cuando cita el Salmo 110 versículo 1, afirmó que el Cristo no puede ser hijo de David según la carne, ya que él mismo David llama a Cristo Señor. Esto claramente lo dijo Jesús para mostrar su preexistencia. Vamos a ver Marcos capítulo 12 versículo 35 al 37, hermano. Su nombre, gloria. Entonces hoy vamos a enfocarnos en esto, hermano. Marcos 12 versículo 35 al 37. Gloria al Señor. Oiga cómo dice la Biblia. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Oiga eso. ¿Cómo dicen ellos que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David
dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿De quién está hablando aquí Jesús? Está hablando de él mismo, del Hijo de Dios, del Mesías. Ok, dice el Señor, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora, esta palabra o este texto, hermano, nos hace claro ver la afirmación de Cristo de que Él, el Hijo de Dios, existía antes. Amén, antes de que naciera aquí en la tierra. Porque cita a David, que por el Espíritu Santo cita el Salmo 101, donde dice que David vio y se le reveló que dijo Dios, el Señor, a mi Señor. O sea, dijo Dios a Dios. ¿Quién era? Dijo el Padre al Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa eso? Está diciendo que el Hijo de Dios ha existido antes de que naciera. Amén. Eso es lo que vamos a estar mirando. Claro aquí, hermano. Ok. El Dios creador, aunque a lo solo Jesús, hermano, les revuelva las tripas oír esto, tiene un hijo. Y esto desde el Antiguo Testamento se venía revelando, aunque no completamente, pero se venía revelando. Proverbios capítulo 30, versículo 4, amén, y lo leemos, hermano, aquí en la Biblia, gloria al Señor, para que no quede ninguna duda. Dios tiene un hijo, hermano. Alabado el Señor. Proverbios 30, versículo 4. Dice la Biblia. Bueno, voy a leer desde el 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Proverbios 30, estoy, hermano. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo? Oiga bien, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Note, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Oiga la pregunta que se hace este hombre ahí, inspirado por el Espíritu. ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo? Está hablando que Dios tiene un hijo. Oiga eso está claro ahí. Y su hijo, ese hijo que Dios tiene, revelado en el Antiguo Testamento, debe de ser honrado para que no se enoje. Oiga bien, y leemos el Salmo capítulo 2. Gloria al Señor. Salmo 2, versículo 12. A su nombre, gloria, aleluya. Hoy nos vamos a comer, hermano, un bistec, gloria al Señor, espiritual aquí, gloria al Señor. Amén, si le gusta aprender la Biblia. Salmo capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice, bueno, desde el 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Honrad a quién? Al Hijo, ahí está, con H mayúscula, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces Dios tiene un hijo, amén, aleluya, y a ese hijo hay que honrarlo. Israel, al leer el Antiguo Testamento, sabía que Dios tenía un hijo. A lo mejor no lo alcanzaban a entender todo, pero ellos sabían que ese hijo había que honrarlo. Esa palabra en otras versiones, hermano, siguiendo más apegado al original, dice, en lugar de honrar, dice besad los pies del hijo. Besad los pies del hijo. Alabado el Señor. Ahora, el hijo del hombre descendió. ¿De dónde descendió el hijo del hombre? El hijo de Dios, del cielo. Quiere decir que no comenzó aquí en la tierra. El hijo de Dios, ¿dónde estaba? Estaba en el cielo. Ahora, la pregunta que hace el proverbista es, ¿cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes, amén. Bueno, cuando nosotros leemos, hermano, Juan capítulo 3, vamos a leerlo, Juan capítulo 3, versículo 13, vemos que esta es la respuesta a la pregunta que se hace el proverbista ahorita en este pasaje de Proverbios 30 que acabamos de leer. Amén. ¿Qué dijo el proverbista? ¿Quién subió al cielo y quién descendió del cielo? Bueno, aquí está la respuesta. Juan 3:13. Nadie subió al cielo
sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del hombre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña con esto la Biblia, hermano? Amén. Nos enseña que el Hijo de Dios sí ha existido siempre. Los solo Jesús entonces dicen que existió hasta que se encarnó en María. Amén. Mentiras del diablo. Amén. Estamos viendo claramente, hermano, la preexistencia del Hijo de Dios. Ahora, antes de estar en la tierra, el Hijo de Dios estaba primero en el cielo. San Juan capítulo 6, versículos 62. Adelantito, hermano. San Juan 6, 62. ¿Qué dijo el Señor? Desde el 61 le leo. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero el Hijo del Hombre según lo que estamos leyendo? ¿Dónde? ¿En el vientre de María? En el cielo, con el Padre. Allí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, amén, está claro, mis amados hermanos, la preexistencia del Hijo de Dios. Ahora bien, la Biblia dice que toda la creación, todas las cosas fueron hechas, creadas, amén, para Él. Y todo, hermano, esto, amén, el Hijo de Dios es antes de toda la creación. Vamos a leer lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, ahí mismo donde estamos. Y luego vamos a leer San Juan 8:58 y después vamos a leer Colosenses 1:15 al 17. Gloria al Señor. Juan 1, del 1 al 3. Note, el Hijo de Dios, dice la Biblia, amén, que en Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a ver, Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ahí está hablando acerca del Hijo de Dios, el Verbo, Jesús. Más adelante vamos a explicar un poquito más de esto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿qué dice la Biblia? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación fue hecha en el Hijo de Dios. Sin Él no podría existir nada. Juan 8:58. Gloria al Señor. Juan 8:58. Dice la Biblia: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo el Señor? Yo soy. Está hablando de qué? Preexistencia, de la preexistencia. Gloria al Señor. Ok, pero un texto bien fuerte y bien importante, hermano, y estos textos son textos claves para nosotros poder debatir, hermano, y poder confrontar estas doctrinas de las que estamos estudiando. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Y vamos a ver cómo aquí, hermano, está claro que el Hijo de Dios ha existido, no, hermano, como dicen los solo Jesús, amén, al venir a la tierra a nacer, sino desde la eternidad. Colosenses 1:15. Él es, está hablando de Jesús en el contexto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga, todas las cosas fueron creadas en Él, las que hay, ¿dónde? En los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Note, antes de todas las cosas ya existía el Hijo de Dios. Amén. Y no solo fueron creadas por medio de Él y por Él, sino que subsisten por medio de Él. Es decir, si el universo está todavía moviéndose y trabajando, el sol está en su lugar y el planeta todavía sigue girando y todavía existe todo lo que existe, es porque en Él subsiste todo. Él es el que lo mantiene todo. ¿Sí, hermano?
Bueno, esta misma, hermano, esta misma. Es tremendo. No, adelante, hermano. Los que están contra la ley, sí. Amén. Pero el mayor problema, hermano, es, por supuesto, la ceguera, ¿verdad? Espiritual y la, digamos, la enseñanza que esta gente, porque, por ejemplo, todas estas sectas, hermano, si usted oye, mire, hoy que yo estoy estudiando esto, me he puesto a escuchar muchos debates o sea, de teólogos de esas doctrinas, hermano, si uno no comprende la Biblia, esa gente se lo enreda así a uno, mire, así, es el asunto. Y por eso es que es preocupante, hermano, que a la iglesia del Señor poco le interese la enseñanza, hermano, a nivel general. Por eso la iglesia debemos nosotros de nutrirnos de la palabra de Dios para poder estar firmes y no ser, como dice Pablo, nubes fluctuantes que andan de aquí para allá. Ahorita están con los testigos de Jehová, mañana con los solo Jesús, al otro día aparecen con los adventistas. ¿Cuál es el problema? Que la gente no aprende la palabra. Y si van a las enseñanzas a dormir, se van a las enseñanzas. ¿Cómo está eso, hermano? No, amén, debemos tener hambre por la palabra, hermano. Gloria a Dios, a su nombre. Pero mayormente creo que es eso, hermano, la ceguera y por supuesto todo eso que ellos se les mete a la mente. Pero está claro, hermano, está claro. Entonces, hablar del Hijo de Dios, amén, en una manera preexistente, eso es Biblia, aquí está completamente. El Hijo de Dios, nos dice la Biblia, que tiene un trono eterno. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 11. Gloria al Señor. A lo mejor va a haber algunos textos que no lo vamos a leer, sino los vamos a citar nada más, pero bueno, lo vamos a leer para ver, porque son textos muy importantes. Hebreos capítulo 1 del 8 al 11. Dice entonces que tiene un trono eterno. ¿Cómo entonces que vino a existir el Hijo de Dios en un día si tiene un trono eterno? Note, Hebreos 1, 8 al 11. Mas del Hijo, está claro, del Hijo de Dios, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén, ahí está. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Está hablando entonces de la permanencia eterna del Hijo de Dios. Ok, el Hijo no tiene principios de días ni fin de vida, sino que permanece para siempre. Ahí mismo en Hebreos capítulo 7 vemos, hermano, la comparación que se hace con Melquisedec. Hebreos 7, versículo 3, vamos a verlo, que dice, hablando del Hijo, ¿verdad? Está hablando del Hijo ahí. Bueno, le leo del 1 para que le agarremos más completo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Note la comparación que hace Melquisedec con el Hijo de Dios. Ni principio de días, ni principio ni fin de años, permanece sacerdote para siempre. Así mismo, dice el autor, es el Hijo de Dios.
no tiene comienzo, no tiene fin. ¿Cómo entonces viene lo solo Jesús a querer meter estos disparates, hermano? Amén, a la iglesia. Amén, eso es una locura en realidad. Entonces, esto sería, hay muchos otros textos, pero aquí vamos a dejar esto sería la preexistencia del Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver, hermano, este pasaje de Juan 1:1, que son textos que son bien discutidos por lo solo Jesús, y vamos a ver qué significa el verbo de Dios ahí en Juan 1:1. El verbo de Dios según la unicidad, así es como ellos explican Juan 1:1. Vamos a ver lo que dicen ellos. Amén. Ellos dicen, ¿verdad?, que este texto no es una evidencia, dicen ellos, que el Hijo de Dios existiera antes de nacer. Dicen así: nadie puede mantener con seriedad que el verbo o la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es una segunda persona en la deidad. El verbo o la palabra de Dios forma parte de él y no puede separarse de él. El verbo de Dios no implica una segunda persona, porque ellos no creen en la Trinidad, recuerden. Tal como la palabra de un hombre no implica que él se compone de dos personas. Dice el Salmo 107, verso 20, envió su palabra. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. De estos versículos de la Escritura es obvio que el verbo, la palabra, es algo que le pertenece a él y es una expresión que proviene de él, no una persona aparte de la deidad. Esto lo dice la unicidad, el libro La Unicidad de Dios, páginas 157 y 158. O sea, le estoy leyendo lo que ellos creen. ¿Qué dicen entonces? Verbo es una palabra, hermano, valga la redundancia, verbo significa palabra. Verbo es una palabra griega, se tradujo de la palabra griega logos, así como se oye logos, se tradujo verbo en nuestra Biblia, pero significa palabra. Entonces ellos dicen que este verbo, este texto no dice que Dios es dos personas, ¿verdad? O sea, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Eso no quiere decir, dicen ellos, sino que este verbo es un sonido que salió de la boca de Dios, pero no es ninguna persona ni ningún Dios. Amén. Es la idea de ellos, para que vayamos entendiendo lo que ellos creen. Ellos dicen, el verbo logos puede significar el plan, oiga, o el pensamiento, tal como existe en la mente de Dios. Este pensamiento era un plan predestinado, un evento futuro absolutamente cierto, y entonces llevaba consigo una realidad que ningún pensamiento humano jamás podría tener. El verbo también puede significar el plan o el pensamiento de Dios. Note, el plan o el pensamiento de Dios, cómo se expresó en la carne, es decir, en el Hijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos términos verbo e hijo? El verbo tuvo preexistencia y el verbo era Dios, dicen ellos, pero Dios el Padre, no el Hijo. Entonces, podemos usarlo sin referencia a la humanidad. Sin embargo, el Hijo siempre se refiere a la carne y no podemos usarlo en la ausencia del elemento humano, excepto como un plan preordenado en la mente de Dios. El Hijo no tuvo preexistencia antes de la concepción en el vientre de María. El Hijo de Dios preexistió solo en pensamiento, pero no en sustancia. La Biblia le llama a esto plan preordenado, el verbo. Y según la unicidad, esto es lo que quiere decir San Juan 1:1. No quiere decir que sea el Hijo de Dios, amén, que era Dios, sino una palabra, la que sale de la boca de Dios, palabras articuladas y nada más. Pueden decir que puede significar, dicen también que puede significar un pensamiento, así como cuando usted va a hablar, digamos, cuando vamos a predicar y nosotros pensamos lo que vamos a hablar. Bueno, eso puede significar también el verbo. Puede ser que el verbo sí existía antes, pero no como lo dicen los trinitarios o nosotros, ¿verdad? En el Hijo, que era el Hijo de Dios, sino que estaba en la mente de Dios. Y cuando Jesús nació, ahí vino a la existencia como Hijo de Dios. Amén. Esa es la idea de la unicidad. Pero vamos a ver, hermano, en la Biblia, amén, cómo
nosotros podemos entender que la palabra verbo, amén, del griego logos, que significa palabra, no es solo un sonido que sale de la boca de Dios, no, sino que como lo dice Juan 1:1, este texto que tenemos, ese verbo es Dios. ¿Están ahí? No es un pensamiento, no es un plan. Dice, ¿así dice su Biblia o no, hermano? El verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Eso es lo que dice la Biblia, sin ningún problema. Entonces vamos a ver, la escritura nos deja claro, sin lugar a dudas, que el verbo es la persona de Jesucristo. Aunque no le guste a los solo Jesús, vamos a verlo en la Biblia. Ok, en primer lugar, San Juan 1:14, ahí mismo donde estamos, dice que el verbo es el unigénito del Padre hecho carne. ¿Qué dice ahí? Juan 1:14. Y aquel verbo del que está hablando en el verso 1 fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesús, el Hijo de Dios. Ese verbo, entonces, no nada más es un pensamiento o una palabra, es la persona del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más es el verbo? El verbo, según dice el texto, no lo vamos a leer, pero ya lo leímos, Juan 1 del 1 al 13, nos deja claro que ese verbo es la vida eterna. Amén. Es la vida eterna, ahí está. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y hasta el 3 usted lo puede leer y nos deja claro que el verbo es la vida eterna. Amén. Y también vamos a leer Primera de Juan capítulo 1 para que veamos más con detenimiento esta verdad. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1. A su nombre. Lo tenemos, hermano. Dice la Biblia, lo que era desde el principio. ¿Qué dice allá? El verbo estaba en el principio. ¿Qué? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, oiga bien, y se nos manifestó. ¿Quién estaba con el Padre? El verbo se manifestó. Entonces aquí le llama la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es con el Padre y con el verbo. Gloria al Señor. O sea, está clarito, hermano, como dice el hermano Esteban, ¿verdad? Clarito, los textos claritos, hermano. Amén. Que Jesús es el verbo. Ahora, textos más claros aún. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Note que ahí el verbo no es un pensamiento, hermano, ni es un plan tampoco, como dicen los señores de la unicidad, sino que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es ¿quién? El Verbo de Dios. ¿Quién era este? Jesucristo, el Hijo de Dios, bajando del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que el verbo no es una palabra, no es un plan, no es un pensamiento, es Cristo mismo. Claramente entonces en este versículo, hermano, que vemos aquí en Apocalipsis, este verbo que tiene ojos, ¿verdad? Un pensamiento no tiene ojos, hermano, pero este verbo que tiene ojos como llama de fuego es el Hijo del Hombre que dice Apocalipsis 1:14 y también es el Hijo de Dios de Apocalipsis 2:18. Amén. Su nombre, gloria, aleluya. Entonces ve ahí el verbo, tiene ojos como llama de fuego y usted lo ve en Apocalipsis 1:14, también al Hijo de Dios
con ojos como llama de fuego. En Apocalipsis 2:18 también lo volvemos a ver al mismo con ojos como llama de fuego, identificándolo como el mismo verbo que desciende del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿verdad? Esto nos deja claro, ¿verdad?, que el verbo de Dios, amén, es el mismísimo Hijo de Dios y es la persona de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver un poquito aquí, hermano, porque ellos cuando entonces están hablando del Hijo de Dios, están hablando de algo que vino a existir en un momento determinado. Ellos entonces dicen que fue creado, el Hijo de Dios fue creado. Y ahí entonces entramos en estas blasfemias, hermano, que por eso dijimos que es muy peligrosa esta doctrina. Los solo Jesús están en la misma posición que los judíos, ya que no creen que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Los judíos también por eso querían matarlo, porque ellos no creían esto. Ellos dicen que es una blasfemia decir que Dios tiene un Hijo eterno con él. Amén. Pero eso ya lo estamos viendo, que la Biblia lo deja claro. El teólogo unicitario David Bernard dice que Juan 3:16, cuando menciona la palabra unigénito, dice que es una forma del verbo engendrar, que significa procrear. Entonces, unigénito indica un punto definido en el tiempo. Amén. Es decir, que hay un momento en el cual ocurre una existencia, amén, del Hijo unigénito, y esta es en la concepción de María. Vuelven a citar eso. Otro de sus argumentos para esto es que el Hijo es engendrado, como dice el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿verdad? Y también lo dice Hebreos 1:5. Entonces, porque la Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ellos dicen, ya ven, ahí la Biblia dice que Dios engendró al Hijo en un momento. ¿Cuándo fue eso? Cuando nació. Pero ya nosotros esto lo vimos, ¿verdad? No me voy a detener mucho cuando estudiamos los testigos de Jehová, no sé si se recuerden, acerca de lo que significa engendrar en la Biblia respecto a Jesús. No se está refiriendo a procreación, hermano, no. Amén. Por ejemplo, engendrar, un escritor muy famoso, antiguo, llamado C.S. Lewis, dijo en uno de sus libros, engendrar es llegar a ser padre, eso es engendrar. Crear es hacer, ¿verdad? O sea, engendrar es llegar a ser padre, crear es hacer. La diferencia es esta: cuando engendramos algo que tiene nuestra misma naturaleza. Un hombre engendra ¿qué? Hombres, ¿verdad? Un hombre no puede engendrar perros, no puede engendrar gatos, no puede engendrar cosas de otro tipo, sino hombres, ¿verdad? Se une la pareja y engendran un hombre, eso es. Ahora bien, ¿verdad? Entonces, un animal que engendra un animal, ¿verdad? Un pollito a otro pollito y bueno, así. Entonces, pero cuando hacemos algo diferente a nosotros, amén, no tiene nuestra misma naturaleza. Esta es la diferencia entre engendrar y crear. Los solo Jesús entonces dicen que el Hijo fue engendrado, fue creado, cuando se le hizo un cuerpo para que habitara ahí. Entonces ellos no entienden estas palabras, ¿verdad? Porque cuando la Biblia entonces nos dice que Dios engendró a su Hijo, está diciendo que, amén, vino, hermano querido, a ser de la misma naturaleza de Él. Es decir, vino a ser eterno, vino a ser, hermano, entonces no se está hablando de algo que vino a existir en algún punto, sino de algo eterno que nunca tuvo un principio ni nunca tuvo un fin, porque es igual a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que lo que Dios engendra es Dios. Amén. Así como lo que el hombre engendra es hombre, lo que Dios crea no es Dios. No sé si me voy explicando. Así como lo que el hombre crea tampoco es hombre, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre creó el carro o inventó el carro. El carro no es humano. ¿Por qué? Porque el hombre lo creó. Pero un hijo sí es humano porque el hombre lo engendró. O sea, Dios, al decir la Biblia que Dios engendró a su Hijo, entonces ese Hijo es Dios, eterno como Dios. Amén.
Y como cuando lo solo Jesús dicen entonces que el Hijo fue creado, están malinterpretando entonces esta palabra, amados hermanos. Amén. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Para entender lo que significa engendrado en la Biblia. No es creado, no es que se formó en un momento, gloria al Señor, sino que es igual que Dios. Una vez, hermano, entonces que se demuestra que el Hijo de Dios es preexistente, podríamos entonces afirmar que el Padre engendró al Hijo en la eternidad. En este caso, la palabra engendrar no tiene relación con el origen de Cristo, sino se refiere más bien a su esencia eterna. El argumento de los solo Jesús en este texto es, por ejemplo, cuando dicen ellos, cuando la Biblia dice, yo te engendré hoy, estamos en Hebreos, ¿verdad? Ese texto está en Hebreos 1, amén. Yo te engendré hoy. Ellos dicen que esa palabra hoy se refiere al momento de la encarnación, es decir, en el momento en que el Espíritu Santo lo puso en el vientre de María. Y lo comparan con Gálatas 4:4, donde dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Entonces ellos dicen, ya ven, ese hoy, yo te engendré hoy, quiere decir que se cumplió cuando Jesús vino a ser puesto en el vientre de la Virgen María. Entonces, pero hermano, nosotros vemos, ¿verdad? Dicen ellos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y ahí fue donde se cumple esta palabra. Pero este argumento cae cuando nosotros examinamos el contexto de Hebreos 1. Vamos a Hebreos 1, hermano, nuevamente para leerlo y dejar esto más claro todavía. Gloria al nombre del Señor. Cuando vamos nosotros al contexto entonces de Hebreos 1, amén, desde el verso 1 al 4, entendemos que esa frase que determina un tiempo como hoy está asociada con la exaltación de Cristo en su resurrección y nunca con su encarnación. Hebreos 1 del 1 al 4. Oiga lo que dice la Biblia. Perdón, sí, déjeme ver, creo que me equivoqué. Hebreos 1. Ok. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Note, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos estos textos, vemos nosotros que aquí, amén, lo que está señalando es no al momento cuando Cristo fue encarnado, sino que más bien el momento cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo que hace énfasis es a cuando el Hijo fue exaltado. Oiga bien, aleluya. Entonces, ¿por qué? Entendemos que esta frase que dice aquí, hoy, yo te engendré hoy, está asociada con la exaltación de Cristo en su resurrección y no con su encarnación. De tal modo que podemos entender que el Padre engendró al Hijo al declarar públicamente que Él era el Mesías esperado, el Hijo de Dios, al dar testimonio de lo que había predicho por los profetas antiguos, con levantar a Jesús de entre los muertos. Entonces, ¿cuándo es que podemos o debemos aplicar esta palabra? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo? Esa es la clave para entender esto. ¿Cuándo? ¿Cuando Jesús nace o cuando Jesús es resucitado y es levantado al cielo? ¿Cuándo? Cuando Jesús es resucitado. Vamos a ver Hechos capítulo 13, hermano. 13 versículos 32 y 33. Alabado el nombre del Señor. Hechos 13,
versos 32 y 33. Dice la escritura allí: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo la cumplió Dios? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo, ¿qué dice? Te he engendrado hoy. ¿Con qué está asociando Pedro esto? ¿Con la encarnación o con la resurrección y la exaltación? Amén. ¿Cuándo se cumple esta palabra? Cuando Jesús resucita y es exaltado al cielo. Ahí es que se cumple este salmo del que estamos hablando. Romanos 1, vamos a Romanos ahora, Romanos 1, del 1 al 4. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Pablo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, oiga bien, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué fue declarado? ¿Cuándo? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Están ahí? Fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué dijo Dios? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo entonces se cumple esa palabra? Fue declarado Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Por eso es que nuestra fe, hermano, está basada en la resurrección y exaltación del Hijo de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, todo no tendría sentido, hermano. Por eso es que esta palabra se cumple ahí, no cuando Jesús viene a nacer, no, sino aquí. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, nos queda claro, ¿verdad? Entonces, que el Hijo es preexistente. ¿Quién es el Verbo? Nos queda claro también, ¿verdad?, que el Hijo, hermano, no es creado, sino engendrado. Amén. Y está claro, ¿verdad?, cuándo es que esta palabra se aplica entonces. Y ahora vamos a ver, hermano, que los solo Jesús dicen que el Hijo de Dios, como ellos creen que es la carne, tiene un fin. Se va a acabar un día para que llegue un momento en que solo sea Jesús, porque solo Jesús es la idea, ¿verdad? Amén. Vamos a ver, el Hijo de Dios tiene un fin. Para los solo Jesús, el Hijo de Dios no solo tiene un principio, sino que también tiene un final. Lo declaran de la siguiente manera, y aquí tengo anotado también lo que ellos creen. Dicen, el papel de hijo no solo tuvo un empiezo, sino que tendrá, por lo menos en un sentido, un final. Esto es evidente en 1 Corintios, citan 1 Corintios 15, 23 al 28. Dicen ellos, el verso 24 en particular dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. El versículo 28 de 1 Corintios 15 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea para que Dios sea todo en todos. Es imposible explicar este versículo, dicen los señores de los solo Jesús, de la Escritura, si uno piensa de un Dios Hijo, quien es igual y eterno con Dios el Padre. Pero es fácilmente explicado si nos damos cuenta que Hijo de Dios se refiere a un papel específico que Dios interpretó temporalmente para un propósito de la redención. Cuando las razones por el papel del Hijo dejen de existir, Dios, Jesús, dejará de actuar en su papel como hijo, y el papel de hijo se volverá a sumergir en la grandeza del papel del Padre o de Dios, quien volverá a su papel original de Padre, creador y gobernador de todo. Mira qué enredo tan más tremendo eso, hermano. O sea, el Hijo se va a acabar, ahí y citan esa cita en 1 Corintios, porque el Hijo se va a despojar entonces, porque como ya no va a servir el papel, ellos lo presentan como una obra teatral que está haciendo Dios.
deja el papel de hijo y entonces toma el papel de padre, vuelve a ser padre. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, al final de todo, cuando se haya pasado todo y haya acabado todo y el mundo se acabe y venga la nueva Jerusalén y todo, Él dejará de ser Hijo de Dios y entonces será el Padre para llenarlo todo y serlo todo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano, acerca de esto? Los solos Jesús entonces suponen que 1 Corintios 15, 23 al 28, habla del fin del Hijo para convertirse en Padre. Esto raya en la locura, por supuesto. Como hemos demostrado anteriormente, el Hijo es eterno, por tanto no puede tener un fin. Ya lo vimos por la Biblia. Ahora bien, el Salmo 45:6, citado por el autor de los Hebreos 1:8, dice que el Hijo, amén, el trono, como ya lo vimos, es trono eterno. No puede dejar de existir el Hijo, es eterno su trono. Amén. Hebreos 7:28, si usted está apuntando, dice que el Hijo de Dios es perfecto para siempre. Note lo que dice Hebreos 7:23, el Hijo es perfecto no hasta que le entregue el reino al Padre, para siempre. Y otro texto bien conocido, Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ¿cuándo? Ayer, hoy y hasta que entregue el reino. No, por los siglos, por la eternidad. Hebreos 13:8. Ok, en Apocalipsis 11:15 nos dice que el reino de Cristo será por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está, hermano. El reino de Cristo, Apocalipsis 11:15, dice que el reino de Cristo será por los siglos de los siglos. Ahora bien, los solos Jesús dirán, bueno, ahí dice Cristo, ahí no dice Hijo de Dios. Vamos a ver, hermano, porque por esto es importante que estudiemos la Biblia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo, capítulo 16, versículo 16, vamos a entender que cuando la Biblia habla de Jesús como el Cristo, amén, es hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Cada vez que usted escuche la palabra Cristo, usted tiene en mente que está hablando del Hijo de Dios. ¿Qué dice Mateo 16:16? Cuando Pedro recibe la revelación del Padre, que Jesús está preguntando, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Alabado el Señor, que Jesús está ahí, hermano, ¿verdad? Entonces Pedro responde, hermano, y ahí dice, tú eres el Cristo, pero no se queda ahí, sino que dice, el Hijo del Dios viviente. O sea, si Apocalipsis 11:15 dice que el reino de Cristo es eterno por los siglos de los siglos, entonces está hablando del Hijo de Dios, lo cual, hermano, descarta totalmente la idea, la interpretación errada, loca de los señores de la unicidad, hermanos amados. Gloria al Señor. Entonces, el título de Cristo, amén, o Mesías o ungido, no puede ser aplicado al Padre, nunca, ¿verdad? Nunca en la Biblia, sino que solo se le aplica al Hijo de Dios. Amén, porque ¿quién fue el que fue ungido? El Hijo. El Hijo fue el que fue ungido. Mira, hay muchos textos aquí que pudiera darle, hermano, pero, ¿verdad? Solamente le voy a dar uno. Bueno, dos. Salmos 45:7 para que usted vea que el Hijo es el único que menciona la Biblia que ha sido ungido, el Cristo. El Padre nunca ha sido ungido. Por tanto, el Padre no puede ser el Hijo, hermano. Y el Hijo no se puede convertir en el Padre, porque el Hijo es el único que ha sido ungido. Salmo 45:7, Isaías 11 del 1 al 5 también. Gloria al Señor. Entonces, mire lo tremendo, hermano, de esto. Los solos Jesús caen en la clasificación de anticristos. Oiga eso, al negar que Cristo es el Hijo de Dios, que ha venido en carne. Vamos a ver lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Ya estamos terminando, hermano. Falta poquito nada más. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 23. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la Biblia, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron los solo Jesús? De la iglesia, hermano. Acuérdense cuando vimos la idea. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestare que no todos son de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Oiga eso, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí está. ¿Quién es el Cristo? El que niega a Cristo está negando al Hijo, hermano. Porque ya vimos que hablar de Cristo es hablar del Hijo de Dios. Entonces los solo Jesús entran en esta peligrosa categoría de anticristos. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto importante a considerar es que la Biblia nos dice que Jesús en el cielo, esto ya es extra, ¿verdad? Esto es para que, esto es como el postre, hermano, pero fíjese, es interesante que nosotros miramos, hermano, que Jesús en el cielo tiene un cuerpo glorificado de carne y huesos, así como lo oye. Ese se llama el cuerpo de la resurrección. Lucas 24:39, usted lo va a leer ahí, que Jesús se le apareció y tenía cuerpo con carne y huesos, pero glorificado. Amén. Ahora, nosotros vemos que los apóstoles entendían esto. Por ejemplo, 29 años después de que Jesús resucitó, Pablo en Efesios 5:30, no lo voy a leer, ¿verdad? Porque el tiempo se me ha ido, pero dice Pablo ahí que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero menciona no nada más en la idea de iglesia, sino que somos miembros de su carne y de sus huesos. Todo esto nos enseña que el Hijo de Dios en el cielo es el mismo que resucitó aquí en la tierra y se le presentó a sus discípulos. Amén, y que comió pescadito. ¿Se acuerdan que comió pescado con los discípulos? Ese mismo va a ser el mismo que nos vamos a encontrar con el que está allá arriba en el cielo, y no es el Padre ni el Espíritu Santo, es una persona distinta. Ahora, los solo Jesús dicen que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo explican los solo Jesús? Si es que Jesús es el Padre, que Jesús tenga cuerpo en el cielo, si Dios es espíritu y no tiene un cuerpo. Y Jesús dice que en el cielo tiene cuerpo de carne y de huesos, hermano. Está seria esa contradicción, hermano. Entonces, como vemos, ni un solo versículo de la Biblia dice que Jesús sea el Padre. Ni uno solo, hermano. Grábeselo, ni uno solo dice que Jesús sea el Padre. Hay suficientes evidencias en la Biblia para soportar la doctrina de la Trinidad, como hemos visto. Dios es un Dios trino, aunque no le guste a los amigos unicitarios. Podríamos seguir argumentando mucho más a favor de la Trinidad con pruebas contundentes, pero por el momento es suficiente. Todo lo que hemos citado destruye, desbarata, hace pedazos y deja sin fundamento la doctrina de la unicidad. Terminamos esta exposición sobre la Trinidad con las palabras que Cristo dijo, amén, amén, a lo solo Jesús, y dijo, amén, Cristo en Juan 8:13-19. Y esto sí quiero que lo leamos en la Biblia, hermano, porque vamos a terminar con esta parte. Amén. No me alcanzó para terminar la última, vamos a ver el próximo martes, pero terminamos esto, amén, de la doctrina del Hijo de Dios. Que los solo Jesús entiendan que Jesús no está solo, hermano. Dice Juan 8:13-19. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy, ¿qué dice el Señor? No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio, note, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo
soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué les dice el Señor a los solo Jesús? Yo no estoy solo. Entonces, ¿cómo dicen ellos que Jesús es solo, hermano? Amén. Y con este texto vamos entonces a cerrar aquí, hermano. Por último, vamos a ver en el próximo martes la doctrina del bautismo. ¿Cómo debe bautizar la iglesia? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén. Eso lo vamos a dejar para el próximo martes y con eso vamos a cerrar. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios